El olor a aceite quemado y metal caliente impregnaba el aire húmedo de López Auto Repair, en el corazón de Hialeah. Eran las 4 de la tarde, y el sol de la Florida se colaba por las rendijas del techo de lámina, dibujando largas rayas de luz sobre el piso de concreto manchado. El zumbido de un compresor de aire era el sonido de fondo constante, una melodía industrial a la que se sumaba el golpeteo rítmico de las herramientas y la voz de un locutor de radio que gritaba promociones entre canciones de salsa. El calor era sofocante, pegajoso, obligando a los hombres a secarse el sudor de la frente con el dorso de la mano una y otra vez, dejando nuevas huellas de grasa sobre la piel. Andrés Ramírez, con sus 32 años marcados en las líneas de su rostro cansado, apretaba con fuerza una tuerca. Sus manos, cubiertas de callos y grietas oscuras por el aceite, se movían con la precisión que solo dan los años de oficio. Llevaba su overol azul de siempre, gastado en las rodillas, y con una mancha en la mejilla que se le olvidaba limpiar. De reojo, sin dejar de trabajar, vigilaba a sus gemelos de 8 años, Daniel y Camila, quienes dibujaban en completo silencio sobre una llanta vieja, concentrados en su propio mundo de papel y crayones. La vida, desde que su esposa se había ido, era un equilibrio precario entre los cambios de aceite y empacar los almuerzos para la escuela. Hoy, ese equilibrio se había roto. Doña Elvira, la vecina que con tanta amabilidad le hacía el favor de cuidar a los niños después de la escuela, había amanecido con una fiebre que no la dejaba levantarse de la cama. Sin nadie más a quien recurrir, no tuvo más remedio que traerlos consigo al taller. Los había sentado en el rincón más seguro que encontró, pidiéndoles que no se movieran, que no hicieran ruido, una petición que ellos cumplían con una madurez que le partía el alma. Sabían que su papá estaba haciendo lo mejor que podía, y su silencio era una muestra de apoyo, una forma de no causarle más problemas de los que ya cargaba sobre sus hombros. Fue entonces cuando López, el dueño del taller, entró como un huracán. Era un hombre corpulento, de voz estruendosa y paciencia corta, y ese día su humor era particularmente tóxico. Acababa de perder el contrato con una pequeña flota de camiones de reparto, una pérdida que se reflejaba en el ceño fruncido y la vena que palpitaba en su sien. Sus ojos barrieron el lugar con furia, buscando a quién culpar de su mala suerte, y se detuvieron bruscamente al ver a los 2 niños sentados en la llanta. Su rostro, ya enrojecido por el calor, se congestionó de ira, como si la simple presencia de la inocencia fuera una ofensa personal. No escuchó la explicación que Andrés intentó darle sobre la enfermedad de la vecina. No le importaron las circunstancias, solo vio un problema, una distracción, una violación a sus reglas no escritas. Frente a los otros mecánicos, que bajaron la mirada y fingieron estar ocupados, y un par de clientes que esperaban, su voz retumbó en el taller, acallando la radio y el compresor. Gritó que aquello era un negocio serio, un lugar de trabajo para hombres, no un daycare para mocosos. Cada palabra era un golpe, una humillación calculada para herir donde más dolía, despojándolo de su autoridad como padre y de su valor como empleado. Andrés se quedó inmóvil, sintiendo las miradas de todos clavadas en su espalda. Las manitas de sus hijos buscaron instintivamente las suyas, y él las apretó con fuerza. La humillación le quemaba en la garganta, pero su primera reacción fue protegerlos, girar su cuerpo ligeramente para que no vieran la expresión de su rostro. Con una frialdad que helaba la sangre, López pronunció la sentencia final, diciéndole que recogiera sus cosas, que estaba despedido por irresponsable. Lo dejó ahí, de pie, con la dignidad hecha pedazos y el futuro convertido en un abismo incierto, mientras sus dedos buscaban en el bolsillo del overol el contorno familiar de una
Pequeña llave inglesa, la que había sido de su padre. Justo en ese momento de silencio tenso, una SUV de lujo se detuvo en la entrada, tan silenciosa y elegante que parecía pertenecer a otro universo. Del vehículo bajó Isabela Torres, una mujer de 30 años cuya elegancia de negocios contrastaba violentamente con el polvo y la grasa del lugar. Había venido a que le revisaran un ruido extraño en su camioneta, un asunto menor en su agenda apretada, pero se detuvo al presenciar la cruda escena. Sus ojos, acostumbrados a leer balances y contratos, supieron leer la situación en un instante, viendo más allá del altercado laboral que acababa de concluir. No vio a un empleado indisciplinado siendo despedido. Vio a un padre de pie, erguido a pesar de la humillación, consolando a sus 2 hijos con una ternura infinita. Vio cómo les susurraba al oído que todo estaría bien, mientras sus propios ojos brillaban con una impotencia contenida. La imagen de esa dignidad intacta, de ese amor paternal que se alzaba como un escudo en medio del desprecio, la conmovió de una forma profunda e inesperada. Había algo en ese hombre, en su manera de sostener a sus hijos, que hablaba de integridad, de una fortaleza que no se podía medir en dinero ni en productividad. Ignorando la mirada hostil de López, quien la veía como una clienta más, a punto de perder, Isabela se acercó con calma y determinación. Su atención estaba centrada únicamente en Andrés, cuya única reacción fue abrazar con más fuerza a Daniel y a Camila como si quisiera protegerlos del mundo entero. Con una voz clara y serena que cortó la tensión del ambiente, le ofreció una oportunidad. No era un gesto de lástima, sino una decisión de negocios, una intuición poderosa de que el carácter de ese hombre era exactamente lo que buscaba para el equipo de mantenimiento de su empresa de logística, Torres Logistics. Señor Ramírez, vi lo que sucedió. En mi empresa necesitamos gente con su dedicación. El sueldo es 3 veces mayor, con seguro médico y daycare, dijo yendo directo al grano. Andrés levantó la vista, sorprendido. Miró sus propias manos, cubiertas de una capa de grasa que parecía imposible de limpiar, y luego a sus hijos, que lo miraban con ojos llenos de preguntas. Señorita, yo no busco caridad, yo me gano la vida con mis manos, respondió, con la voz ronca, el orgullo intacto a pesar de todo. No le ofrezco caridad, le ofrezco un puesto, replicó Isabela con firmeza, sosteniéndole la mirada. La dignidad no paga la renta ni la comida, pero el buen trabajo sí. Puede empezar mañana. Un destello de esperanza, frágil pero innegable, iluminó los ojos cansados de Andrés. La palabra daycare resonaba en su cabeza como una promesa de alivio, una solución a su problema más urgente. Levantó la vista hacia esa mujer desconocida que le hablaba con un respeto que no había sentido en mucho tiempo, y vio en sus ojos una sinceridad que lo desarmó por completo. Asintió lentamente, sintiendo que una puerta se abría justo cuando el mundo entero se le venía encima. Mañana a primera hora, logró decir, con la voz quebrada por una emoción que apenas podía contener. Es increíble cómo la vida puede cambiar en un solo instante, ¿verdad? Nos encantaría saber desde qué ciudad o país nos están escuchando. Sus comentarios nos ayudan a sentirnos más cerca y a construir esta comunidad que apenas comienza. Gracias por estar aquí desde el principio. El aire acondicionado de Torres Logistics era un universo aparte del calor pegajoso de Hialeah. Olía a limpio, a papel nuevo y a un café suave que nada tenía que ver con el cafecito cubano de Greca que solía mantenerlo despierto. El primer día, Andrés se sintió como un buey en una cristalería, sus botas de trabajo resonando con demasiada fuerza sobre los pisos de mármol pulido. Los oficinistas, vestidos con camisas impecables y pantalones de tela, lo miraban de reojo, sus dedos deteniéndose por un instante sobre los teclados. Él solo bajó la
En cabeza, apretando la correa de la lonchera que había preparado para sus hijos antes de dejarlos por primera vez en un daycare que parecía más un palacio que una guardería. Su nuevo espacio de trabajo no era un foso lleno de grasa, sino un cubículo impecable con una computadora que lo miraba como un enemigo silencioso. Con torpeza, sacó de su bolsillo la pequeña llave inglesa de su padre y la colocó con cuidado junto al monitor, un ancla de metal en un mar de plástico y tecnología. Al lado, pegó con cinta adhesiva un dibujo de Daniel y otro de Camila, un camión con ruedas cuadradas y una familia de figuras de palo sonriendo bajo un sol amarillo. Necesitaba verlos, sentir que ese lugar ajeno, frío e impersonal podía de alguna manera convertirse en un refugio para ellos, aunque él se sintiera un completo extraño. Isabela le había asignado un supervisor, Ricardo Vargas, un hombre de unos 40 años con el pelo perfectamente peinado y una aversión visible a ensuciarse las manos. Ricardo no confiaba en la intuición, confiaba en las hojas de cálculo y los reportes de diagnóstico. Desde el primer momento, su mirada fue una mezcla de escepticismo y condescendencia. Lo veía no como a un colega, sino como a un experimento de la jefa, un capricho que pronto demostraría ser un error. El primer desafío no tardó en llegar, envuelto en una carpeta llena de gráficos y datos incomprensibles para Andrés. «Tenemos una flota de camiones Freightliner, el modelo nuevo», explicó Ricardo, tamborileando sus dedos sobre la mesa de conferencias. 6 de ellos presentan una falla intermitente en el sistema de inyección. Los técnicos de la concesionaria no encuentran nada. Los reportes están ahí. Es una sangría de dinero en reparaciones inútiles y tiempo perdido. A ver qué puedes hacer tú que no hayan hecho ya los ingenieros. La indirecta era clara, una prueba diseñada para que fallara y demostrara que el instinto de un simple mecánico no podía competir con la tecnología y los manuales. Andrés no leyó los reportes, pidió las llaves. Pasó los siguientes 3 días en el garaje de la empresa, un lugar mucho más moderno y limpio que el taller de López, pero donde el olor a diésel y a metal le resultó familiar, reconfortante. Ignoró las computadoras de diagnóstico y se dedicó a lo que sabía hacer, escuchar. Se sentó en la cabina de cada uno de los camiones fallidos, cerró los ojos y simplemente escuchó el motor, sintiendo la vibración a través del asiento. Los otros mecánicos del equipo, acostumbrados a seguir protocolos, lo observaban con una mezcla de curiosidad y burla, murmurando entre ellos sobre los métodos anticuados del nuevo. Habló con los choferes, hombres rudos que pasaban semanas en la carretera. Les preguntó no sobre la falla, sino sobre sus rutas, sobre cómo se sentía el camión antes de que el motor comenzara a toser. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Jorge, se encogió de hombros. Solo pasa en las subidas largas, cuando el sol pega fuerte. Por la tarde, es como si al motor le diera sed, no sé cómo explicarlo. Esa simple frase, dicha sin ninguna pretensión técnica, fue la pieza que a Andrés le faltaba. No era un problema electrónico complejo, era algo físico, algo que las computadoras no podían predecir porque no sentían el calor ni la inclinación. Con esa pista, volvió al motor. Pasó horas siguiendo las líneas de combustible, tocando cada manguera, cada conexión. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales del garaje, calentando el metal. Fue entonces cuando lo notó. Una pequeña válvula de retorno de combustible, hecha de un compuesto plástico, estaba ubicada demasiado cerca del bloque del motor. Bajo el calor extremo y el esfuerzo de una subida prolongada, el plástico se dilataba mínimamente, casi de forma imperceptible, creando una minúscula fuga de presión en el sistema. Era un defecto de diseño tan sutil que los diagnósticos computarizados lo pasaban por alto. La solución era increíblemente simple:
Reemplazar esa pequeña pieza de plástico por una de metal y desviarla un par de centímetros con un soporte que él mismo podía fabricar. El costo total por camión no superaba los $50. Cuando le presentó su hallazgo a Ricardo, con la pequeña válvula deformada en la palma de su mano sucia de grasa, el supervisor lo miró con incredulidad. Ricardo había estado preparando una propuesta para enviar toda la flota a un centro especializado en Alemania, un plan que costaría decenas de miles de dólares, pero que se veía impresionante en una presentación de PowerPoint. ¿Un pedazo de plástico?, dijo Ricardo con desdén, mirando la mano de Andrés como si contuviera una plaga. ¿Y se supone que voy a presentarle esto a Isabela? ¿Que la solución a un problema millonario es un arreglo de $50 hecho en casa? Su tono no era de alivio, sino de ofensa. La solución de Andrés no solo era barata, era humillantemente sencilla. Ponía en evidencia la inutilidad de semanas de análisis de datos y desnudaba la incompetencia de los supuestos expertos. Para Ricardo, Andrés se había convertido en una amenaza directa, alguien que rompía las reglas y obtenía resultados. Isabela, sin embargo, no compartió el escepticismo de su gerente. Escuchó a Andrés con atención, mirando no solo la pieza en su mano, sino la seguridad en sus ojos. Vio la lógica, la elegancia de una solución nacida de la experiencia y la observación. «Hazlo», dijo con firmeza, ignorando la mirada furiosa de Ricardo. «Arregla uno de los camiones. Si funciona, arreglas el resto». Le dio la autoridad, un voto de confianza que resonó en todo el departamento. Por primera vez, los otros mecánicos comenzaron a mirar a Andrés con un respeto incipiente, acercándose a su cubículo para preguntarle sobre su método. El éxito con los camiones le abrió una puerta. Isabela comenzó a incluirlo en reuniones de logística, pidiendo su opinión no solo sobre el mantenimiento, sino sobre la eficiencia de las rutas. Sus conversaciones se extendieron más allá del horario de trabajo. Una noche, mientras ambos revisaban unos planos, ella notó la pequeña llave inglesa sobre su escritorio. «¿Es tu amuleto de la suerte?», preguntó con una sonrisa. Andrés la tomó en sus manos, el metal liso y frío al tacto. «Era de mi papá. Él decía que no hay máquina que no tenga un secreto, que solo hay que tener la paz y paciencia para escuchar lo que te está diciendo». Isabela asintió, su mirada perdida por un momento en una fotografía que tenía en su propio escritorio, ella de joven, junto a un hombre de aspecto severo, su padre. «El mío decía que los números nunca mienten», murmuró. «Supongo que por eso me cuesta tanto confiar en lo que no puedo medir». En esos pequeños momentos, en el silencio de la oficina vacía, comenzaron a ver más allá de sus roles de jefa y empleado. Vieron a dos personas cargando con legados distintos, tratando de encontrar su propio camino bajo el peso de las expectativas de sus padres. La creciente cercanía entre ellos no pasó desapercibida, especialmente para la madre de Isabela, doña Elena, una mujer elegante y de sonrisa gélida, que veía el mundo a través del prisma del estatus social y las conexiones adecuadas. Isabela la invitó a un evento de caridad organizado por la empresa y cometió el error, o quizás fue un acto deliberado, de pedirle a Andrés que la acompañara. Fue la primera vez que él usaba un traje, sintiéndose rígido e incómodo, como si llevara un disfraz que no le correspondía. Los gemelos, al verlo, se rieron y le dijeron que parecía un superhéroe. Doña Elena lo recibió con una amabilidad cortante, sus ojos evaluándolo de pies a cabeza en una fracción de segundo. «Así que este es el famoso mecánico del que tanto hablas, hija», dijo, su voz melosa pero con un filo de acero. «Es admirable cómo le das oportunidades a gente de toda clase». Cada palabra era un golpe sutil, una forma de recordarle su lugar, de marcar la distancia insalvable que había entre
Su mundo de overoles y grasa y el de ellos, de cócteles y conversaciones de negocios. Andrés sintió la humillación de Hialea regresar, pero esta vez era más silenciosa, más venenosa. Durante toda la noche, doña Elena se encargó de presentarlo como el hombre que arregla nuestros camiones, un recordatorio constante de su origen. Andrés respondió a cada comentario con una dignidad silenciosa, pero por dentro sentía cómo se abría una grieta. ¿Realmente podía pertenecer a ese mundo? ¿O siempre sería visto como una curiosidad, el mecánico que la jefa había rescatado? La duda se instaló en su corazón, un veneno frío que amenazaba con apagar la esperanza que había comenzado a crecer en él. Vio la frustración en los ojos de Isabela, su impotencia ante los prejuicios de su propia madre. La tensión alcanzó su punto crítico unas semanas después. Un cliente clave, una cadena de supermercados nacional, amenazó con romper su contrato multimillonario. Una de sus flotas, que transportaba productos perecederos, estaba sufriendo retrasos constantes debido a fallas en las unidades de refrigeración de los camiones. Era un desastre logístico y financiero. Ricardo, aprovechando la crisis, presentó un plan de emergencia: subcontratar a una costosa firma de consultoría europea y reemplazar toda la flota afectada, una solución que tomaría meses y costaría una fortuna. Era la jugada segura, la opción corporativa. Andrés, que había estado investigando el problema por su cuenta, tenía otra idea. Las unidades de refrigeración no estaban rotas, estaban mal calibradas para las condiciones extremas de humedad y calor de las rutas del sur. Proponía una solución interna. Un equipo liderado por él modificaría y recalibraría cada unidad. Podrían hacerlo en menos de una semana, a una fracción del costo. Era una apuesta arriesgada, basada enteramente en su experiencia y en la confianza que tenía en su pequeño equipo. La junta directiva, presionada por doña Elena y aconsejada por Ricardo, se inclinaba por la opción europea. Isabela se encontró en una encrucijada. Por un lado estaba la lógica empresarial, el camino seguro que protegería a la compañía de cualquier responsabilidad. Por otro estaba la fe ciega que tenía en la habilidad de Andrés. La decisión final era suya. En una sala de juntas helada, con la mirada de su madre y de todos los ejecutivos clavada en ella, sintió el peso del legado de su padre sobre sus hombros. Recordó las palabras de Andrés sobre escuchar los secretos de las máquinas y se dio cuenta de que esto era lo mismo. Tenía que escuchar su instinto. «No vamos a contratar a nadie», anunció, su voz firme cortando la tensión. «El equipo de Andrés se hará cargo. Tienen 72 horas». El silencio que siguió fue atronador. Ricardo palideció de ira, y doña Elena la miró como si hubiera perdido la razón. Isabela había apostado el futuro de la empresa, su propia carrera y el nombre de su familia a la habilidad de un hombre que, hasta hacía unos meses, cambiaba aceite en un taller de Hialea. La puerta de la sala de juntas se cerró, dejando a Andrés en el centro de una tormenta que él mismo había desatado, con el destino de todos en sus manos callosas. Andrés regresó al garaje, el eco de la decisión de Isabela todavía resonando en sus oídos. Reunió al pequeño equipo de mecánicos que ahora confiaban en él, sus rostros una mezcla de miedo y emoción. Les explicó el plan, la locura que estaban a punto de cometer. No había manuales, no había protocolos, solo su conocimiento y sus manos. Mientras repartía las tareas, su mano rozó la pequeña llave inglesa que siempre llevaba en el bolsillo. En ese momento, no era solo una herramienta, era el peso de una promesa, la prueba final de que el valor de un hombre no se mide por el traje que viste, sino por el trabajo que es capaz de hacer. La primera noche cayó, y el sonido del metal contra el metal llenó el silencio del enorme garaje. El reloj había comenzado a correr. El zumbido de los
Compresores de refrigeración llenaba el garaje de Torres Logistics con un murmullo helado, un sonido muy distinto al del calor y la grasa del taller de López. Las 72 horas se sentían como una vida entera comprimida en 3 días. Andrés y su pequeño equipo de mecánicos, hombres que antes lo miraban con recelo y ahora lo seguían con una lealtad forjada en el respeto, trabajaban sin descanso. El café de olla, preparado en una cafetera que alguien trajo de su casa, era el combustible que los mantenía en pie, mientras sus manos, entumecidas por el frío de las unidades, se movían con una precisión desesperada. No había diagramas que seguir ni manuales que consultar. Andrés les había pedido que olvidaran los protocolos. Tenían que sentir la maquinaria, escuchar su lenguaje secreto. Pasaban horas con la cabeza metida en las entrañas de los camiones, siguiendo cada cable, cada conducto, buscando la anomalía que las computadoras no podían ver. La frustración era una niebla densa que a ratos amenazaba con asfixiarlos. Ricardo Vargas aparecía de vez en cuando, con su camisa impecable y una sonrisa de superioridad, cruzado de brazos desde la puerta, como quien espera pacientemente el colapso inevitable de un castillo de naipes. En la segunda noche, el agotamiento era palpable. Uno de los mecánicos más jóvenes, un muchacho llamado Carlos, dejó caer una llave con un estruendo que resonó en el silencio tenso. «No lo vamos a lograr, jefe», murmuró, la cara entre las manos. «Esto es imposible». Andrés se acercó, puso una mano firme en su hombro. No le dio un discurso de motivación, simplemente le señaló una de las unidades abiertas. «Escucha», dijo en voz baja. «¿Oyes eso? Un silbido casi imperceptible, irregular. No es el motor, es otra cosa. Es como si estuviera batallando para respirar». Esa simple observación cambió el enfoque de todos. Dejaron de buscar una pieza rota y empezaron a buscar una obstrucción, una lucha. Fue Andrés quien finalmente la encontró en las primeras horas del tercer día. Una fina capa de condensación, producto de la extrema humedad del sur al chocar con el frío del sistema, se estaba formando sobre un pequeño sensor térmico. La acumulación de agua alteraba la lectura, haciendo que la unidad trabajara de más, se congelara por dentro y finalmente fallara. Era un problema de física elemental, invisible para un software que solo leía datos electrónicos. La solución era tan sencilla como brillante. No se trataba de reemplazar el sensor, sino de protegerlo. Con láminas de un aislante térmico barato y un rediseño de la ventilación interna, crearon una especie de escudo que evitaba la condensación. Era un arreglo de taller, una solución de pueblo, nacida de la lógica y la experiencia. Pasaron las siguientes horas en un frenesí de actividad coordinada, aplicando la modificación a cada uno de los camiones de la flota. Terminaron justo cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de Miami, con los cuerpos adoloridos, pero con una chispa de triunfo en los ojos. La sala de juntas de Torres Logistics estaba tan fría como una tumba. Los ejecutivos de la cadena de supermercados, con sus trajes oscuros y rostros severos, estaban sentados frente a Isabela. A su lado, Ricardo Vargas revisaba sus notas con una calma fingida, listo para presentar su costosa solución europea. Doña Elena estaba presente, sentada en una esquina, su presencia una presión silenciosa sobre su hija. El abogado del cliente carraspeó, listo para anunciar la ruptura del contrato. «Señorita Torres, nuestro tiempo se ha agotado. Lamentamos informarle que...» «Un momento, por favor». La voz de Isabela, aunque serena, cortó el aire como un cuchillo. Presionó un botón en la consola de la mesa y la gran pantalla de la pared cobró vida. No era una presentación de PowerPoint, era un mapa en tiempo real, mostrando la ubicación de toda la flota de camiones refrigerados ya en ruta. Al lado de cada punto parpadeante, una cifra se mantenía inamovible, perfecta,
desafiante. La temperatura interna de cada remolque, estable en el grado exacto requerido para la mercancía. Un silencio atronador se apoderó de la sala. Los ejecutivos del cliente se inclinaron hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla, incrédulos. Uno de ellos sacó su teléfono y llamó a su propio centro de monitoreo. Su rostro pasó del escepticismo al asombro. Están perfectos, murmuró colgando el teléfono. Todos. ¿Cómo lo hicieron? La mirada de Ricardo Vargas se había congelado, su rostro pálido de ira y humillación. Doña Elena miraba la pantalla, luego a su hija, y por primera vez en mucho tiempo la dureza de su expresión se resquebrajó, dejando ver una fisura de asombro. Isabela se puso de pie, su mirada recorriendo la sala antes de detenerse en la puerta, donde Andrés esperaba en silencio, con su overol manchado y el cansancio dibujado en el rostro. No lo hicimos con consultores europeos ni reemplazando equipos millonarios, dijo, su voz resonando con una nueva autoridad. Lo hicimos escuchando, y lo hizo el hombre que está allí parado, junto a su equipo, el hombre que ustedes han subestimado desde el primer día. Acto seguido, anunció la creación de una nueva división en la empresa. Innovación y mantenimiento predictivo, un departamento dedicado a anticipar problemas en lugar de reaccionar a ellos. Y su director, además de nuevo socio de esta compañía, será el señor Andrés Ramírez. Concluyó. El golpe fue final, decisivo. No era solo un ascenso, era una redefinición completa de su lugar en el mundo. El mecánico humillado de Hialeah era ahora un socio directivo, su nombre pronunciado con un respeto que ya nadie podía cuestionarle. Andrés solo asintió levemente, sintiendo el peso de todas las miradas, pero esta vez no quemaban. Esta vez reconocían su valor. Más tarde, en la quietud de la que ahora era su oficina, con una ventana que miraba hacia el puerto de Miami, Andrés sacó la pequeña llave inglesa de su padre y la colocó sobre el escritorio de madera pulida. El metal viejo y oscuro contrastaba con la modernidad del lugar. No era un adorno, era un ancla, un recordatorio de que todo lo que había logrado se lo debía a la sabiduría contenida en ese simple pedazo de acero, a la paciencia de escuchar los secretos que las máquinas y las personas guardan. Isabela entró sin hacer ruido y se detuvo a su lado, su mano descansando suavemente sobre la de él, que cubría la herramienta. No dijeron nada, no era necesario. Unos meses después, en una tarde de domingo, doña Elena llegó a la casa que ahora compartían. No traía una crítica ni una advertencia. Traía una olla de sancocho, diciendo que los niños se veían muy flacos. Mientras Camila y Daniel le mostraban sus dibujos, ella se acercó a Andrés, que estaba en el patio arreglando una bicicleta. «Mi esposo, el padre de Isabela», comenzó, su voz inusualmente suave. Él también empezó con las manos sucias de grasa. Creo que le habría caído bien. Fue lo más cercano a una disculpa, y para Andrés fue más que suficiente. Un año después de aquel día terrible en el taller, Andrés llevó a Isabela a Hialeah. Se detuvieron frente al local de López Auto Repair, que ahora tenía un letrero de «Se vende» cubierto de polvo. Sacó una pequeña caja del bolsillo. No se arrodilló, simplemente la miró a los ojos. «Aquí fue donde mi vida se rompió», dijo con la voz ronca. «Y también fue donde empezó de nuevo gracias a ti». Daniel y Camila, cómplices del plan, se acercaron a Isabela y tiraron de su mano. «¿Quieres ser nuestra mamá para siempre?», preguntó Camila, con una seriedad que le derritió el corazón. Isabela lloró, un llanto silencioso de pura felicidad. Dijo que sí, a Andrés, a los niños, a esa familia imperfecta y real que habían construido juntos. El círculo se había cerrado, no con venganza, sino con una gracia silenciosa.
Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de la gente que los quería. Isabela adoptó legalmente a los gemelos, dándoles el apellido Torres Ramírez, uniendo dos mundos en un solo nombre. Juntos, demostraron que la dignidad es el único capital que nunca se devalúa. Una tarde cualquiera, años después, Andrés estaba sentado en el porche de su casa, viendo a sus hijos, ya adolescentes, jugar en el jardín con Isabela. El sol de la Florida caía tibio sobre su rostro. Metió la mano en el bolsillo por pura costumbre y sus dedos rozaron el contorno liso y familiar de la pequeña llave inglesa. La apretó con fuerza, un susurro de gratitud escapando de sus labios. Había aprendido que la vida no se trata de evitar las caídas, sino de tener las herramientas correctas para volver a levantarse. Qué historia la de Andrés, ¿verdad? Un relato que nos recuerda que a veces, en el momento más oscuro, cuando parece que todas las puertas se han cerrado, el destino nos tiene preparada una ventana. Nos enseña que la dignidad no es algo que nos puedan quitar, sino algo que llevamos por dentro, como una herramienta silenciosa y fiel que nos ayuda a reconstruir lo que se ha roto. Es un recordatorio de que un acto de bondad, una mirada que ve más allá de las apariencias, puede cambiar el curso de una vida entera. Nos emociona muchísimo haber compartido este viaje con ustedes. Esta comunidad que estamos construyendo juntos, relato a relato, es nuestro mayor tesoro. Por eso, nos encantaría sentirlos más cerca. Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país nos están escuchando. Saber desde dónde nos acompañan hace que este espacio se sienta como un hogar. Y si se animan, compártanos qué sintieron con esta historia, qué personaje o qué momento les llegó más profundo al corazón. Sus palabras son el combustible que nos mantiene en marcha. Si esta historia les ha tocado, les pedimos con mucho cariño que nos dejen un me gusta, que es como un aplauso que llega hasta aquí. Suscribirse al canal es la mejor manera de asegurarnos de que nos volveremos a encontrar. Y si comparten este relato, quizás le estén llevando un mensaje de esperanza a alguien que justo hoy necesita escucharlo. Para quienes deseen y puedan apoyar nuestro trabajo de una forma más directa, el botón de gracias está ahí como una forma de ayudarnos a seguir contando estas historias. Gracias de verdad por su tiempo y por su compañía. En un mundo que a menudo se siente ruidoso y solitario, esperamos que estos momentos que pasamos juntos les sirvan de refugio y consuelo. Recuerden que nunca estamos solos en nuestras luchas y que la fe, por pequeña que sea, es la luz que nos guía en el camino. Que descansen y que la paz los acompañe siempre.